Hola, muy buenas tardes, Mirellita y compañía, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Nuevamente estamos en una nueva transmisión de elaboración. Vamos a tejer la gasa de la mochila estilo guayú, pero miren, vamos a hacerle el fajón a esta mochila. Entonces, para eso vamos a necesitar obviamente los hilos con los que hemos venido trabajando la bolsa, cordón sintético, la tijera y por supuesto nuestra cinta métrica. ¿Para qué es la cinta métrica? Bueno, la vamos a ocupar para medir la cadeneta. Entonces, primer paso, vamos a tejer una cadeneta de 125 centímetros, listo. No son 125 cadenas, sino 125 centímetros. Usted empieza elaborando la cadeneta. Marina Díaz, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Y entonces hacemos el nudito deslizado. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Vamos a hacer entonces la cadeneta que mida 1,25, listo. 1,25 centímetros de largo. Entonces ustedes empiezan a hacer la cadeneta como primer paso. Una cadeneta de 125 centímetros. Mire, ¿sí? Simplemente vamos a tejer la cadeneta de 125 centímetros. Estamos haciendo el fajón para la mochila. Melba Sepúlveda, buenas tardes. María Castro, muy buenas tardes también para usted. Estamos muy bien, gracias a Dios, con toda la actitud a trabajar en el fajón de nuestra mochila. Entonces hacemos 125 cadenas, 125 centímetros en cadena, ¿sí? Como primer paso, listo. Les voy a enseñar un truquito para que no les queden esos orificios al momento de estar tejiendo el fajón, ¿sí? Al momento de estar tejiendo el fajón para la mochila. Recuerden que estamos elaborando esta bolsa y el fajón es precisamente para esa bolsa. Tutoriales de la base en mi canal, en la sección de videos encontrarán las explicaciones de la base. Entonces aquí yo sigo tejiendo. Hasta tener 125 centímetros en cadena. Si ven, una cadeneta. Es la base de nuestro tejido, la cadeneta. Vamos a ocupar también el cordón sintético para darle resistencia al fajón. Lo vamos a ingresar y vamos a ir tejiendo con él, ¿verdad? Bueno, es muy importante que tengan un ganchito, un marcador de puntos a la mano también, por supuesto. Este ganchito me sirve para marcar el primer punto, ¿cierto? O sea que nosotros exactamente empezamos acá, ¿sí? En esta cadenita. Ahí está. Ustedes la marcan, pues bueno, para saber dónde es, qué deben tejer.
Muy buenas tardes, María Castro. Buenas tardes, soy nuevo, dice ahí. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Entonces, ustedes van midiendo con su cinta métrica claramente. Bueno, vamos a tomar entonces nuestra cinta métrica. No llevamos ni 50 centímetros y vamos midiendo. Muchísimas gracias, Vilma Posada Molina. Entonces ustedes van midiendo, miren, no llevo ni los 50 centímetros, me atrevo a decir, no, sí me pasé, de hecho, 54, miren, apenas llevamos 54 centímetros en cadena, recuerden que son 125 en 125 centímetros de larga. Bendiciones, Consuelo Rojas, ¿cómo está? Esto es un pedido, entonces la chica es bastante gruesita, por lo tanto, y es alta, por lo tanto estoy haciendo el fajón de 125 centímetros, ¿sí? La cadeneta base, pues yo creo que la mayoría sabe hacer una cadeneta. Esto es lo básico del crochet, ¿cierto? Una cadeneta. Saludos, Yuranis Castro, te saludo desde la ciudad de Pereira. Mucho gusto, gracias por acompañarnos en esta transmisión de elaboración de fajón tejido a crochet claramente. Es una técnica poco común en cuanto a la elaboración de las mochilas. ¿Por qué lo digo? Porque la gasa tradicional es la que se hace con cordones y la paleteada, ¿sí? Los indígenas casi no trabajan esta gasa tejida. Esto ya viene a ser un crochet tradicional, ¿cierto? Esta técnica. Pero igual nos sirve para nuestra mochila guayú. Ya sabemos entonces que la gasa tradicional es la de cordones, la que se fabrica con cordones y la que se fabrica en telar vertical. Esas son las gasas tradicionales. Aquí yo, como no tengo cordones, no fabriqué cordones y no tengo el telar, por lo tanto, opté por hacer esta opción, que es un poquito más fácil, se podría decir. Y bueno, para los que no tenemos telar ni tenemos entorchador o no hemos entorchado los cordones, ¿sí? Nuevamente tomen su cinta métrica y van midiendo la cadeneta. Recuerden que es 1,25 lo que debe medir, ¿sí? Yo acá voy midiendo. Voy midiendo. Miren, 1,10, 11. Ya casi, ¿cierto? Bien. Entonces, ustedes siguen tejiendo la cadeneta. Y desde la primera vuelta de regreso, cuando empecemos a tejer hacia allá, vamos a empezar a arrastrar el cordón y los hilos adicionales, lo que va por dentro. Así como hacemos con el cuerpo de la mochila. Esta cadenetica es la base de nuestro tejido. Pero les voy a enseñar la técnica. Ahí más o menos les di una pista sobre dónde realmente vamos a tejer. Miren, acá, picando en la parte de atrás. Listo, yo voy a medir de una vez porque siento que puedo estar ya con la medida. La cadeneta ya debe tener los 125. Estoy suponiendo, estoy imaginando que sí tiene la medida. Aquí vamos. Llevamos 80 y piola de cadena. 80. 124. Bueno.
Vamos a dejar ahí, está bien, ¿sí? 124, 125 por 1 centímetro, no pasa nada porque igual ya quedó. Bien, ahora nos vamos a regresar, entonces ahora vamos a empezar a tejer en punto bajo. Y acá hay como unas especies de nuditos, ustedes levantan esos nuditos, ¿bien? No es en la cadena, no. Usted voltea en la espalda de la cadena. Está la cadeneta, ¿sí? Mira, les voy a mostrar, mire. Esta es la cadeneta. Hola, Shadi, bienvenida. ¿Cómo estás, Shadi? Espero se vea, a veces se desenfoca un poco la cámara. Ok, mire. Esta es la cadeneta normal. Usted gira y atrás hay unas costillitas, ¿cierto? Esas costillitas son las que vamos a levantar. Miren, aquí está la costillita. La levanto y hacemos un punto bajo, pero no lo voy a terminar porque voy a ingresar inmediatamente el cordón y los demás hilos. Miren, cordón e hilo negro y hilo beige, por supuesto, para usarlos de alma, ¿cierto? Entonces yo voy a ir arrastrando esto, tomo mi tejido, lo ubico encima, ¿sí ven? Encima y cierro. Y nuevamente vamos cogiendo la costillita, recuerden costillita, espero se vea bien ahí. Y vamos tejiendo sobre la costillita de atrás. Miren, vamos envolviendo y me voy a ir tejiendo hasta el final, punto sobre punto, costillita sobre costillita, punto sobre costilla mejor, quiero decir, miren. ¿Cierto? Vamos revisando, checando que sí agarre la parte y simplemente me vengo en punto bajo. Gracias, Eli21 y Oleida Fuentes, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Me vuelves a repetir la pregunta, por favor? No quiero tocar el teléfono ahora porque si lo toco se va a mover la cámara. Entonces, para que me vuelva a aparecer el comentario, le agradecería mucho que me vuelva a hacer la pregunta. Ah, que de cuánto queda. Acabo de recordarlo. No, queda aproximadamente de unos 1,26 centímetros de largo. Sí, van a ir cogiendo punto por punto, miren. Sobre la costillita y la cadeneta, miren que queda acá abajo. Queda prolijo, ¿verdad? Así. Voy a ir cogiendo punto costillita por costillita. Esa es la forma, pues, en que yo lo entiendo, que es la parte de atrás. Y vengo a compartirlo con ustedes. Ustedes van levantando costillita por costillita hasta el último. Esta parte sí es un poquito más demorada, lo entiendo perfectamente, porque son muchas cadenas. ¿Sí? Son muchas cadenas. No, es que no voy a hacerle flecos. A esta no lleva flecos. Es una técnica ovalada, ¿sí? Usted va a tejer así. Esta no va a llevar flecos, repito, esta no va a llevar flecos. Esto es lo del comienzo, pero yo una vez termine, corto acá y pulo, quemo y pulo. Entonces miren cómo va quedando por el revés, por el derecho y por debajo queda una cadeneta y por encima queda la otra cadeneta. O sea que queda pulido, doble fase podría decir. Porque queda una cadeneta en la parte superior y una cadeneta en la parte inferior, ¿cierto? Entonces vamos a ir agarrando punto por punto. Esta técnica para mí es un poquito, digámoslo así, es muy demoradita cuando la estamos haciendo al comienzo. Aproximadamente unos 6 centímetros, 6 o 7 centímetros de ancha, ¿sí? La vamos a tejer de 6 o 7 centímetros de ancha. Buenas tardes, Blanca. Bienvenida, ¿cómo está Blanca? Saludos, bendiciones, muchas gracias por acompañarnos. Estamos levantando las costillitas. Vuelvo y muestro, miren, es la parte trasera de la cadeneta. Normalmente tejeríamos así, pero ¿qué pasa? Que esta parte nos ayuda mucho al momento de tejer el regreso porque queda más cerradito acá, ¿cierto? Queda más cerradito el comienzo. Vamos a compartirlo, vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a suscribirnos al canal. Katiana Henao, buenas, bienvenida. Creo que tú eres, no, es que tienes una foto muy parecida a la de una chica en TikTok. Creo que es Jazz, me parece, Jazz.
Jazmín, algo así. Bueno, me pareció, pensé que era ella. Seguimos, miren. ¿Cómo está, Katiana? Bienvenida, buenas tardes. ¿Sí ven cómo va quedando? Miren. Estamos tejiendo en punto bajo. Recuerden, en punto bajo. Me pueden seguir en mi página de Facebook, en mi cuenta de TikTok y por supuesto en mi canal de YouTube, ¿va? Agradezco su compañía. Es muy importante para mí poderle enseñar a ustedes esto. Vamos agarrando costillita, un puntico por puntico. Y vamos envolviendo los hilos de alma, ¿cierto? No deben quedar por fuera, no se deben ver. Este es el comienzo de nuestro fajón tejido. Entonces yo voy a seguir tejiendo hasta el final. Esta no puedo dejar hilos por fuera, recuerden, para que quede prolijo nuestro trabajo. Voy a hacer un diseño sencillo, ustedes van a ver, son líneas, voy a hacer líneas, pero va a quedar muy bonito. Va a quedar muy bonito. Y hace que la mochila se vea más moderna, ¿verdad? Gracias por su apoyo. Si tienen alguna inquietud con respecto a la elaboración de esta gasa, háganmelo saber ahí abajito en los comentarios. O si tienen algo para agregar, pues lo pueden decir. Buenas tardes, Andrés, qué hermosa te quedó, hermosa como siempre. Te dejes gracias por cada enseñanza. Bendiciones. Bendiciones, Julia Basabe. Por ahí creo que estabas haciendo un proyecto que yo he estado dictando, no sé, no recuerdo bien. Creo que me mostraste el otro día que estabas haciendo un proyecto mío. Agradezco que por lo menos lo estén haciendo. Hay personas que definitivamente le cogen mucho cariño a lo que nosotros enseñamos en este canal. Entonces, muchas gracias por ese apoyo. Julia Basabe. Estos punticos quedan muy apretaditos, pero con mucha paciencia los vamos agarrando. Aquí vamos tejiendo punto por punto. Ya saben que nos demoramos bastante, pero bueno, el resultado va a quedar espectacular, ¿sí? Eso es lo bueno que cuando uno sabe que hace las cosas con amor y bien, las cosas quedan bien hechas, ¿cierto? De lo contrario, usted después al final va a decir, bueno, pero ¿por qué no le puse más cuidado? Más cuidado al trabajo. Entonces aquí vamos cogiendo punto por punto, costillita por costillita. Mejor dicho, columna vertebral, esta es la columna vertebral, se podría decir para que me entiendan, de la cadeneta. Si ven que no estoy tejiendo sobre la cadeneta, sino por la parte de atrás, por esos nuditos que se forman ahí. Mira, aquí agarro uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y esos son los nuditos que vamos a ir agarrando a lo largo del fajón, en la primera vuelta, por supuesto, porque ya después se ingresa precisamente por donde está cada puntito para formar la otra parte.
Ya me hice entender, ¿cierto? Espero que sí me haya hecho entender con lo que les acabo de decir, que es algo muy importante, que les va a servir a ustedes para que ustedes también puedan hacer sus proyectos de manera prolija. Miren cómo queda cerradito. Ah, ya sé, la mochila te quedó espectacular, Julia. Déjame felicitarte porque tú la hiciste más grande. Julia Basabe es una chica que está haciendo este bolso, pero el diseño de la base es espectacular. Ella lo hizo más grande, como de 22 o 23 centímetros, o sea, la hizo grandísima y espectacular. Teje muy bien. Ya sabes, entonces, hago un paréntesis aquí rápidamente, Julia Basabe. Una vez que tú termines el diseño de la base, empiezas a subir con el color de base. Creo que es marrón, ¿cierto? Haces unas vueltas, puedes hacer unas 10 o 11 vueltas en marrón, luego haces el diseño y terminas nuevamente con 11 vueltas, 10 o 11 vueltas en color marrón. Listo, así más o menos te debe ir quedando también. Es un diseño de Animal Print. Si necesitas el patrón del Animal Print, me lo recuerdas para yo pasártelo, ya sea por Instagram. Sí, sí, ella teje, el de ella también está muy bonito. Bueno, es con muchísimo gusto, chicos. Gracias, Julia Basabe, por hacerlo, por hacer posible nuestros trabajos, por hacerlo realidad y por tejerlo. Gracias. Agradezco su compromiso con nosotros. Es una chica que tiene mucho compromiso con nuestro canal. Muchas gracias por ese compromiso. Vamos a compartirlo. El diseño del bolso está en la pestaña de comunidad del canal, sí, pero voy a volverlo a compartir por si alguien no vio esa publicación. Aquí en YouTube hay una sección que dice comunidad, que es donde uno comparte fotos, imágenes, patrones. Entonces, en esa parte, gracias, Katiana Henao, quisiera ver ese resultado. Sígueme por Instagram y me compartes las fotos, por favor. Es más, las personas que estén haciendo mis trabajos, mis actividades, mis retos, son retos, me los comparten por Instagram o por mi página de Facebook, me dejan un mensajito interno y yo las etiqueto, las publico y las etiqueto a ustedes para que pues darles un reconocimiento, ¿verdad? Por ese trabajo, por hacer realidad ese trabajo. Es como un reconocimiento para esas personas que sí, por lo menos le dedican tiempo al canal, a mi canal, por supuesto, y hacen nuestros trabajos, mis trabajos. Muchísimas gracias, Katiana, y un saludito también para Julia. Muchas gracias por hacer el trabajo. Sea quien sea, si alguien más tiene el trabajo o está haciendo alguna de mis mochilas, por favor, me lo comparte para yo etiquetarlas en las redes sociales, ¿va? Me pueden seguir en mi cuenta de TikTok como Tejiendo con Andrés Rodas también. Listo. Vamos para adelante con esa actitud, todos podemos lograrlo. Revisen todos los videos si quieren aprender a hacerlos y practiquen, ¿sí? La idea es practicar. Miren, esto es muy importante que lo practiquen, la cadeneta base y un tejido así, porque así es como se aprende, ¿sí? Con el punto bajo. Miren que es el mismo punto que utilizamos en la bolsa, es el mismo punto. Entonces, ese punto es básico para nuestra actividad. Manual de convivencia, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está o bienvenido? Gracias por acompañarnos, Manual de convivencia. Hola Ángela, ¿cómo está? Bienvenida, mucho gusto, soy Andrés y el día de hoy estamos elaborando el fajón o la correa para nuestra mochila estilo guayú con colores tierra. Gracias a ti por estar ahí, Ángela. Gracias, bienvenida. Ana Mabel Arias Loaiza, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Por aquí estamos haciendo el fajón, pero lo estamos haciendo sobre una cadeneta, sí, miren. Ven lo que llevamos de la cadeneta, lo que llevamos tejido de nuestra cadeneta. Hola, Yalile Dorada Caldas, yo te saludo desde Pereira, Colombia. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Yalile. Bienvenida, primera vez que te veo por aquí, Yalile. Entonces está bien cordialmente invitada a nuestras actividades y a nuestros trabajos
para que los mires y empieces a practicar. Bueno, quiero pedirles una disculpa grande. Sé que me han pedido, o sea, la mochila de hombre que publiqué en el canal. Les cuento que esos fueron mis primeros videos, la mochila de hombre. Y entonces hubo un tiempo en el que tuve que eliminar los videos que no están en este momento y me lo han estado preguntando mucho. Andrés, ¿dónde están las siguientes partes? Entonces les comento que tuve que eliminarlos. Daniel, bueno, el precio. ¿Desde qué parte de Pereira, Daniel? ¿En qué parte de Pereira te encuentras? ¿Te llamas así o cómo te llamas? Bienvenido. Yo estoy por el aeropuerto. Yo vivo por el aeropuerto de la ciudad. Bueno, como les comentaba, entonces tuve que eliminar esos videos por temas de derecho de autor porque en esos tiempos, hola desde Suiza, un saludo. Hola Hadibi, bienvenida. Sí, pero desde qué parte de la ciudad. Bienvenida Hadibi, ¿cómo está? Qué bonito su nombre, por cierto. Hadibi, yo te saludo desde Pereira, Colombia. Ciudad Pereira, país Colombia, departamento Risaralda. Es una ciudad relativamente pequeña. Creo que con 1 millón de habitantes no son muchos a comparación de otras ciudades que tienen 7, 8 millones. Tienes algunos guardados. Excelente, Yalile. Manual de convivencia. Antes en el video anterior dejé una pregunta. ¿La viste? No, manual de convivencia. Ángela. ¿Cuál fue la pregunta? Házmela aquí. Aprovecha y me la puedes hacer aquí de una vez que estoy en directo. En vivo y en directo. ¿Sí? Me puedes hacer la pregunta y bueno, aquí si sé la respuesta te la contesto, ¿va? Pereira, la perla del loto, nací es Shadi. Es una ciudad bastante pequeña, pero hay muchas zonas muy bonitas, por ejemplo, lo que es para cerritos, los centros comerciales, bueno, gente que es como muy de centros comerciales, hay muy buenos centros comerciales, por ejemplo, está Unicentro, está Victoria, está en Los Éxito también. Gracias, Antonia Alemán, bienvenida. ¿Desde dónde te comunicas? Muchísimas gracias por acompañarnos. Miren que apenas llevo esto tejido, miren, en lo que llevamos, porque son muchos puntos, ¿sí? Se dan cuenta. Y aparte la costillita viene muy apretada, ¿cierto? Le toca a uno como que levantarla, miren. Levantarla y poder tejer, ¿sí? Y poder ir tejiendo. Bueno, aquí dicen, es que estoy empezando a realizar los bolsos y quería saber cuánto hilo se debe utilizar para hacer una bolsa grande, cómo me puedo comunicarme contigo. Mil gracias. Bueno, esto primero que todo, el material que yo utilizo es hilo crochet doble hebra, marca Miratex, ¿sí? Hilo crochet doble hebra, marca Miratex. Otra herramienta o materia prima que utilizamos, el cordón sintético. Esto es opcional, ¿sí? No es obligatorio ponerlo, pero yo desde un comienzo, cuando dicté mis primeras clases, eh, lo hice con el cordón, sí, y hasta ahora me ha ido bien, ¿sí? Aproximadamente para una mochila grande son 550 gramos, me atrevo a decir una mochila de 22 de base, por 20, póngale 27 de alto, 27 o 28. Eso depende mucho del tamaño, no todas las mochilas se consume el mismo material y aparte depende también si es unicolor y depende si lleva diseño, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo punto sobre punto. Es unicolor. Bueno, para una mochila unicolor y grande o pequeña, lo vas a hacer en doble hebra, ¿sí? Te recomiendo que lo hagas en doble hebra porque en una sola hebra es mucho más tiempo de elaboración. Hola Patricia, saludos también, bienvenida, te saludo desde Pereira. Gracias por acompañarnos. Grande, aproximadamente 500 gramos. Si es unicolor, 500 gramos. Grande podría ser 23 de base por 28 de alto, ¿sí? Patricia, gracias por su apoyo. Vamos a darle un me gusta a la transmisión. Aquí están los me gusta y vamos a compartirlo, ¿sí? Vamos a compartir esta transmisión para que llegue a un público más amplio.
para que llegue a un público más amplio, ¿verdad? Bueno, sí, 22 centímetros exactamente es la base, ¿sí? 22 centímetros de base por 27, póngale 28 de alto, ¿sí? Esa es una mochila. Yo manejo esa medida para mis mochilas grandes, pero lo que yo maneje, estos son medidas personales. Otras personas manejan otro estilo de tamaño. Por ejemplo, para otras personas la hacen de 23 o incluso 24, pero yo siento que ya queda demasiado grande a ese tamaño. No sé qué piensen ustedes. Con 22 es más que suficiente. Sí, queda una mochila bien, sin estar tan grande, pero claramente usted va a trabajar las mochilas según lo que el cliente le pida, ¿sí? Si el cliente se la pide de 24 o 23, pues hay que trabajar, la verdad. Pero por lo general yo digo una medida y el cliente queda pues bien con la medida, ¿cierto? 22 de base. Bien. Entonces son medidas personales, no son medidas generales, no son medidas estándares para todos los tejedores, no. Lo que yo diga acá no significa que usted lo tenga que aplicar, no. Es simplemente una medida personal, ¿va? Otras personas manejan otras medidas, entonces no se van a basar en lo que yo solamente diga, sino en lo que usted considere o en lo que su corazón le dicte, ¿verdad? O la razón, más bien, lo que la razón le dicte a usted. Si usted al hacer una bolsa ve que está muy pequeña, entonces haga más la base, aumente más vueltas, haga más vueltas, siga tejiendo. En el canal revisen todas las secciones, o lo que es sección de videos y sección de en vivos. Ahí están lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces es una, digámoslo así, deben revisar el canal. Deben revisar el canal. No solamente hemos hecho esta, hemos hecho muchas otras mochilas con otros diseños. Lo que es en vivo y videos. Listo, van a revisar todo eso. Aquí yo ya voy avanzando cada vez más y más. Estoy tejiendo sobre la parte trasera de la cadeneta. Mire. Y la cadeneta queda en la parte de abajo y arriba queda otra cadena. Arriba y abajo, mire, queda una cadena en ambos lados. Entonces aquí vamos tejiendo. Me informan por favor cómo están viendo la calidad de la transmisión, me lo hacen saber. Eso es muy importante, ese detalle, para yo tomar medidas, ¿sí? Mirar a ver qué se puede hacer. Pero me gusta preguntar para que ustedes, bueno, para saber exactamente cómo ven ustedes la calidad de la imagen. Se ve bien, ok. Muchísimas gracias, Yalile Ortiz. Es muy importante para mí saberlo. Porque no sé ustedes cómo lo están viendo. Yo lo veo acá de una forma, pero ustedes pueden estar mirando de otra forma. Entonces, por eso les pregunto, ¿va? Recuerden que hay un botoncito, un cuadrito como en la esquina, no sé si ustedes lo ven, donde ustedes pueden ampliar la imagen, ¿sí? Para que puedan ver mejor. Miren que aquí yo voy arrastrando todos los hilos. Miren, no se me ve nada por el derecho ni mucho menos por el revés. ¿Sí ven? Así. No es importante, no es necesario contar las cadenas para lo que vamos a hacer, listo. Cuando son diseños sencillos no es necesario contar cadenas. Eso solamente lo hacemos cuando vamos a poner un diseño. Que ahí sí nos toca contar las cadenas.
Mira. Mira, entonces nosotros, ¿cuántos hilos se deben poner? Mire, les muestro, pongo cordón y pongo 4 hebras, pero porque con esto voy a hacer color, otras líneas de otro color. Pero eso depende mucho, más que todo, si es diseño o es unicolor. Si es unicolor, yo los recomiendo que pongan por lo menos 6 hebras adentro y el cordón listo. Pero si ustedes no consiguen el cordón, por alguna razón, motivo, circunstancia, por lo que sea, que usted dice, no, definitivamente no encontré el cordón, he preguntado en varios almacenes, no encuentro el cordón, ¿usted qué va a hacer? Va a poner entonces en total 12 hebras, ¿sí? 12 hebras del mismo hilo crochet. Así haces que el tejido quede gruesito y durito. Que esto quede durito. Cuando una vez termine yo la transmisión, usted puede volver a ver el directo desde el comienzo. Usted lo puede ver en diferido. Una vez que nosotros terminemos de dar la clase del día de hoy, usted lo puede ver en diferido. Y ahí te darás cuenta cómo empezarlo, ¿sí? Cómo vas a empezar a tejer esto. Porque yo aquí ya voy un poquito adelantado, no es mucho que digamos tampoco, pero voy muy adelantado a comparación venga, a comparación de cuando iniciamos, ¿cierto? Permítanme un momento, por favor. Ah, eres seguidora del canal Shadi. Ah, qué bueno, de mi TikTok. Bueno, así como Shadi, ustedes también me pueden seguir en mi cuenta de TikTok y en mi página de Facebook, ¿sí? En Facebook estamos haciendo amigurumis. Se pueden dar cuenta que quien guste de hacer amigurumis me puede seguir en Facebook. Ahí llevamos varias clases de unas flores que estamos haciendo, de unas flores reversibles. Y llevamos también 2 clases del girasol realista. Entonces, si gustan, pueden seguirme en mi página de Facebook como Tejiendo con Andrés Rodas. Listo.
Si ven, miren, así vamos tejiendo, ya casi, bueno, ya casi, como, miren, ya llevamos todo este tramo tejido. Eso es mero punto bajo, ¿sí? Recuerden, es punto bajo. Entonces, si ven, nosotros vamos tejiendo punto sobre punto. Ya, entonces, yo después me regreso por debajo. Les voy a enseñar también mucho cuidado porque les voy a explicar cómo regresarnos. A menos de que no termine, pues bueno, sería un tema de otra clase. Pero trataré de terminar por lo menos este recorrido, ¿sí? Lo que pasa es que aquí están los puntos muy apretados, las costillitas, entonces me toca, ¿verdad? Poner cuidado. A ver, ahí se ve, miren. Estoy tejiendo con un gancho del Macusa, marca Macusa número 1, ¿sí? Macusa número 1. Ya nos queda muy poco, miren, nos queda este tramito para terminar. Bueno, tonos tierra para empezar, mire, a mí me gustan mucho los tonos tierra, lo que es el beige, el crema, el negro y un gris. Podría ser una combinación así. Otra combinación podría ser tonos pasteles, un rosa pastel, a ver, lila, lavanda, a ver, lavanda, no, lila, lavanda, rosa pastel y un verde manzana, sería otra combinación. O puedes combinar tonos así ya neones, por ejemplo, fucsia, verde, azul neón. ¿Cómo así? Muy buena su pregunta. Yo calculo que más o menos para la gasa tejida, usted se va a llevar aproximadamente que 200 gramos. 200 gramos, sí.
200 gramos para la gasa. Creo que es menos, 150. Mejor que esté sobre y no que te falte material. 200 gramos. ¿Y cuántos metros de cordón aproximadamente? Porque esto no lo venden por gramos, sino por metros. El cordón no lo venden por peso, sino por medida, ¿sí? Más o menos unos... con 10 metros de este cordón hacen su fajón listo. Salí de una gripa hace poco me dio una gripa la semana pasada. Por eso me ausenté tanto tiempo, estuve muy enfermo la semana pasada. Pero bueno, ya eso pasó, aquí estamos retomando el ritmo o tratando de retomar el ritmo en el canal, sí, el ritmo que llevábamos hace tiempo. Hubo una época en la que yo hacía transmisiones y subía videos casi todos los días, constantemente, pero bueno, hubo un tiempo en el que después tuve que, bueno, me retiré un poco, entre comillas, descansar, ¿verdad? Descansar un poco, porque aunque no lo crean, esto es un trabajo y es desgastante, ¿verdad? Sí, tengo una de rombos, ustedes ven esa, hay una que es de varios colores, trae terracota, fucsia, crudo y negro. Trae 4 colores y es de rombos, pueden revisar. Y hay una de corazones, bueno, revisen por favor el canal, ahí están los videos y las transmisiones en vivo. La única forma es mirando, buscando en el canal, ahí están. ¿Por qué no empecé con negro? Porque pues el negro en cámara no se va a ver. Entonces yo lo decidí hacerlo con este color que es secundario, no es el color principal. El color principal realmente es el negro. Entonces ustedes van a hacerlo, si la están haciendo así como yo, este mismo diseño y los mismos colores, ustedes van a empezar con negro, ¿listo? Pero yo a modo de ejemplo y de poderles explicar, empecé con el color para que se viera, ¿sí? Para que se vea. Ah, ok. Bueno, entonces la de corazón, una de rombos que tengo ahí y de rayas. De resto son de líneas. Este diseño lo tengo en la pestaña de comunidad. Revisa por favor en mi canal. Hay un título o un cuadro que dice comunidad. En ese cuadro están todas las publicaciones que he hecho, dentro de las cuales está el patrón de esta mochila, la de Animal Print. Ahí está. Simplemente que lo busques en la pestaña de comunidad, tomas captura de pantalla y lo guardas en tu teléfono. Ya que la aplicación no nos permite todavía, la aplicación de YouTube no nos permite todavía descargar imágenes o bueno, las publicaciones, ¿verdad? No nos permite descargarlo.
Miren, ya casi vamos a terminar, entonces miren, nos queda más o menos unos 15 o 20 centímetros para terminar este recorrido, listo. Ay, bueno, ya estamos llegando. Me acordé de algo, por eso me río. Ay, no. Bueno. Bueno, ya vamos a llegar. Paciencia, ya. Ya vamos llegando a esa partecita donde debemos regresarnos por la parte de abajo de la cadeneta, ¿cierto? Saludos, bienvenida, ¿cómo está? Marta Helves Arias, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias, saludos, bendiciones, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Andrés, dice Katiana. Andrés, quisiera saber el nombre de la aplicación en la que haces los patrones. El video pasado te escuché mencionarlo, pero no logré captar el nombre exacto. El nombre es Easy Cross. Bueno, voy a decirlo por acá. Voy a deletrearlo, ¿sí? Se escribe E-A-S-Y, ¿sí? Easy Cross. C-R-O-S-S. Repito, Easy Cross. Lo buscas en la Play Store, ¿sí? Ahí está, Easy Cross. Es el nombre de la aplicación que yo utilizo para hacer los patrones. ¿Va? Easy Cross. Exacto, Easy Cross, pero separadito. Ese Easy y el Cross van separados, ¿sí? Easy va aparte y el Cross aparte. Pero es y exactamente así como lo dijo ella. Muchísimas gracias, Yalile. Así es. Easy Cross. En la tienda de aplicaciones de la Play Store está.
¿va? Exactamente, Yalile, mejor dicho, así es. Yalile Ortiz, gracias. Yalile Ortiz Angulo. Miren, ya quedan pocos puntos. Les voy a enseñar entonces cómo vamos a regresar por la parte baja. Ya va a ser un poquito más fácil porque ya vamos a saber dónde debemos ingresar la aguja, ¿cierto? Así nos queda entonces miren, la primer línea. No la he terminado aún, pero bueno, ahí vamos. Usted en un par de horas se puede tejer el fajón, sí, por eso me gusta porque no es tan demorado como la gasa de cordones. La gasa de cordones tiende a ser un poquito más demorada, sí. Así es, mi querida Ángela, nos está cayendo. Gracias a ustedes por el apoyo, chicas. Realmente ese virus está cayendo mucho, así que mucho cuidado porque es algo que está cayendo mucho a nivel nacional, ¿sí? No solamente, pues, eh, como tal en la ciudad, sino en muchas partes, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, está llegando una virosis. Gracias, Malca Gudelo, bienvenida, buenas tardes, saludos, bendiciones, muchas gracias. Si me pueden ayudar compartiendo mi transmisión y dándole seguimiento a mi canal, muchísimas gracias. Vamos a darle también me gusta, vamos a compartirlo, me pueden buscar en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Rodas. ¿Cuáles son todas las redes sociales? Son Instagram, Facebook y TikTok. Listo, ahí miren, vamos llegando entonces, miren, me voy acercando, ven. Aquí hago un punto, agarrando esta costillita y llegamos acá. Agarramos, quito una vez el seguro, que me indica que llegamos ahí. Y ahí, o sea, llegamos, miren, llegamos ahí. Buscamos la costillita, la última costillita, mírenla acá. Si la ven, mírenla ahí. La agarran y tejen un punto bajo ahí. Pero entonces para dar vuelta al tejido, para regresarme, en ese mismo espacio tejo otros 2 puntos. Repito, en ese mismo punto tejemos 2 puntos. Miren que le empieza a redondearse. Y ahí mismo hago otra puntada. ¿Sí? Bien. Ahora me regreso entonces por la parte baja. Por acá, miren. Aunque si ustedes consideran, bueno, yo les recomiendo que ahí introducimos la aguja ahí, aunque está un poquito, ok, ahí hacemos el primer punto. ¿Qué voy a hacer? Voy a regresarme por todas estas cadenitas que se ven ahí. Cadenita por cadenita, en cada cadenita va un punto, listo. Entonces me regreso por acá, introducimos el crochet y formamos otro punto bajo, ¿sí ven? Así nos va, miren que queda más cerradito esta parte acá y no se van a ver mucho los agujeros, los orificios. Entonces por cada puntito, miren aquí sigo a este, formo un punto bajo. Ahí vamos tejiendo un punto sobre cada punto. ¿Sí ven? Sobre cada punto un puntito. Y eso mismo lo vamos a repetir sobre cada una de estas hebras que está acá. Miren estas hebritas. Vamos a ir trabajando así. Esta vuelta también es un poquito demorada, se dan cuenta, porque los puntos quedan muy apretados. Sin embargo, queda excelente acabado. Miren cómo queda de prolijo ahí. Me gusta porque queda bien cerradito, ¿verdad? Miren.
Y voy a tejer entonces 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. 9. ¿Cierto? 9 puntos. Y 10. 10 puntos. Entonces, este último punto lo vamos a dejar sin terminar porque voy a hacer cambio de color. Entonces, vamos a agarrar el nuevo color desde abajo y vamos a hacer cambio de color. Ahora voy a tejer 10 puntadas con el color. Hice 10 puntadas con crema. Ahora hago 10 puntadas con negro. 1. Y esto mismo lo vamos a hacer 10 veces. 10 veces en total. O lo que significa 10 puntos. Ahí llevo 2. ¿Sí ven? Miren cómo va quedando de bonito. Bien tejidito. Que es lo que más me interesa. Que quede bien elaborado. No tanto la velocidad, sino el trabajo, que quede bonito, pulcro, ¿verdad? Llevo 3 puntos. Ya saben que aquí cuesta un poco. 3, 4. Gracias, Mirellita Pareja. Espero me vaya a entender con lo que les estoy indicando el día de hoy. 4, 5. Esta hebra que queda corta la vamos a poner en la parte de atrás. Sí, ya no la voy a arrastrar más porque ya ahí la podemos ocultar. A ver, 6. Son 10, recuerden, 10 puntos. Con el color negro. 3, 6, 7, 8. 8. 9 y 10. Ok, tenemos los 10 puntos. Miren, hicimos 10 puntos crema, 10 puntos negros. Ahora vamos a hacer 10 puntos en color beige. Agarramos, entonces voy a separar un poquito estos hilos porque tengo, miren, usted va a poner un color arriba. Vas a poner el beige, el crema a este lado y el negro abajo. Entonces agarramos el beige desde arriba, miren. Cerramos este punto y elaboramos ahora 10 puntos con el color beige, ¿cierto? 10 crema, 10 negros, ahora 10 en color beige. 1, ¿sí ven? Miren cómo queda bonito. 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Miren cómo va quedando de bonito. Con colores tierra, beige, negro y crema. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos ese punto sin terminar. Entonces, ¿qué color me sigue? ¿Qué color sigue? Nuevamente empiezo la secuencia de 10 puntos en color crema. Dejo este último punto abierto porque voy a hacer cambio de color. Entonces, agarramos el crema desde abajo, mírenlo. Y cerramos este puntico con el color crema. Miren los puntos cómo quedan de bien trabajados, bien pulido. Esta hebra, recuerden, después la cortamos al final. Se corta y ya está. Nuevamente 10 puntos en color crema. 1,
2. Marta Helves, qué bonito esos emoticones y ese mensaje, muchas gracias. Hacemos 10 puntos en color crema. 3, 4. Esta gasa va a quedar espectacular para este bolso. Ni me la imagino ya terminada. Ni me lo imagino, ¿verdad? Terminada debe quedar espectacular. Ni se diga. 4. ¿Sí? 4, 5, 6, 7. Gracias, mi querida Mireya. Sí, realmente esto no me estoy basando en patrón ni nada, simplemente busco que sean figuras geométricas, hacerlo sencillo, ¿sí? No soy de usar muchos patrones, tanto para las bases como para las fajones. Sin embargo, pues obviamente podemos hacer los fajones con diseños más elaborados, ¿sí? Pero bueno, si ustedes no quieren hacer así, quieren hacerlo rapidito, pues esta técnica de hacerlo con líneas es bien. 3, 6, 7, 8 es adecuada, ¿sí? 8, 9 y 10 puntos. Nuevamente dejamos el punto abierto, cambiamos ahora. Del crema sigue el negro, ¿sí? Entonces hacemos 10 puntadas en color negro. Entonces suelto el crema, agarro el negro desde abajo, miren, para que no se me enrede el hilo. Y ahora cierro este puntico con negro y hago mis 10 puntadas con el color negro. Ahí está mi 1. Aunque este cambio de color no me gustó mucho que digamos, porque yo quiero que este hilo quede por debajo exactamente. Exactamente por debajo de este. Ahora sí, agarro el negro desde abajo y el cambio de color va a quedar más limpio, ¿cierto? Miren el cambio de color cómo queda del pulcro. Bien. Yo este hilo, para que ustedes no van a pensar que es que va a quedar ahí, lo voy a cortar. Esta hebrita la vamos a quitar y ya está. Y así nos va quedando el revés, miren. Volteo nuevamente el tejido. Y tejemos 10 puntos con el color negro. 1, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí dejé, miren, me di cuenta tarde y había dejado este hilo por fuera, cosa que no nos puede pasar, ¿cierto? Dejar el hilo por fuera. Menos mal me di cuenta a tiempo. Cerramos. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora sí, 10 puntos en color negro, envolviendo todo, no dejando nada por fuera, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos en color negro. ¿Va? Ese último punto negro lo dejamos abierto porque vamos a hacer cambio de color. Suelto el color negro. Agarro el siguiente color, en mi caso beige, según el orden. Miren el beige donde lo puse y desde donde lo agarro, ¿cierto? Lo agarro desde acá. Levantamos
Ajustamos y pegamos muy bien a la raíz y terminamos ese punto con el color beige. Ahora hago 10 puntos con este color. 1, 2, ¿cierto? Y así me voy a ir. Miren cómo va quedando el orden de los colores. Y este mismo orden lo vamos a repetir hasta el final. ¿Cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7, 8, 8, 9. Se dan cuenta que los puntos quedan muy apretados, solamente pasa al comienzo, ¿sí? Ay, bueno, me hacen otra pregunta. Que cuántos gramos que se lleva que la mochila pequeña. A ver. Ok, bueno, yo aquí, miren, esta es una mochila pequeña, esta que estoy haciendo acá, es de 17 centímetros de base y 21 de alto, y he utilizado aproximadamente unos 200 gramos para el color de fondo, en mi caso negro, y de a 100 gramos, ¿sí? 100 gramos de crema y 100 gramos de beige. Listo. Repito, 200 gramos para la base, ¿sí? Y 100 gramos del color crema y 100 gramos del color beige. Y aproximadamente unos 30 metros de cordón. 30 metros de cordón. Sin embargo, miren, del cordón de la mochila me quedó para el fajón. Miren lo que me quedó para el fajón. Entonces está perfecto con 30 metros porque de ahí pueden hacer el fajón. De lo que les sobre ahí, lo pueden usar para el fajón. Entonces aquí son 3, 6, 9, 10. Nuevamente dejamos este último punto sin cerrar. Dejo el beige, agarro el crema. Cerramos y tejo 10 puntos con este color. 1, 2, 3, 4. Miren, dejé otra vez el color por fuera, cosa que no puede pasar. Nuevamente retomamos y envolvemos. Miren que tengo que envolver todos los hilos. 1, 2, no puedo dejar nada por fuera. 2, 3, ¿cierto? Vamos acomodando nuestro fajón. Es demoradito, lo sé, pero bueno, el resultado va a quedar, mejor dicho. Ni para qué les digo. 3, 4. Estos puntos están muy apretados. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente, soltamos el crema, agarramos el negro desde abajo y hacemos o cerramos este punto crema con el negro. Y hacemos nuevamente los 10 puntos en color negro. ¿Cierto? 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente suelto el negro, agarramos el beige desde abajo, cierro ese punto con el negro, el beige, perdón. Cerramos, ahí está. Y nuevamente hago mis 10 puntos. Esta secuencia se repite al final, listo, hasta el final. Entonces yo los voy a dejar el día de hoy hasta acá. Espero les haya gustado muchísimo la pequeña clase que dimos. Nos vemos entonces para la siguiente clase, seguirla, ¿sí? O sea, en la siguiente clase entonces nos vemos terminado, ¿sí? Esta parte. Nos vemos entonces ahí. Sin más que decir, esta secuencia se repite. Se va tejiendo sobre todo esto hasta llegar al final. Entonces nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Bendiciones, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, gracias, cuídense mucho. Feliz resto de tarde para todos ustedes.